Mi escudo está en Dios, que salva a los de recto corazón. Hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Bienvenidos a esta reflexión sobre los salmos. Meditamos el Salmo número 7. Lamentación de David, que cantó al Señor a propósito del benjaminita Cus. Señor, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de los que me persiguen, líbrame. Que no me desgarren como leones, que no me despedacen sin que nadie me libre. Señor Dios mío, si hice esto, si hay injusticia en mis manos, si he traicionado a mi amigo, si toleré injustamente al opresor, que el enemigo me persiga y me alcance, me pisoteé vivo contra el suelo y ponga mi vientre sobre el polvo. Levántate, Señor, lleno de ira, enfréntate contra el furor de mis opresores. Despiértate, Dios mío, tú que llamas a juicio, una asamblea de naciones te rodea, presídela tú desde lo alto. El Señor es el juez de los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi inocencia, según mi integridad. Que termine la maldad de los malvados. Tú darás seguridad al inocente, Dios justo, que examinas los corazones y los sentimientos. Mi escudo está en Dios, que salva a los de recto corazón. Dios es un juez justo, un Dios que se indigna cada día si el hombre no se arrepiente. Afilará su espada, tensará el arco y lo mantendrá firme. Preparará armas mortíferas y fabricará flechas ardientes. Quien está preñado de maldad ha concebido malicia y da a luz la mentira. Cavó un pozo profundo, pero al fin cayó en la fosa que había abierto. Que su maldad se vuelva contra él y que su violencia le caiga encima. Yo daré gracias al Señor por su justicia, cantaré salmos al nombre del Señor Altísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ¿cuál es el género literario de este salmo? Se trata de una lamentación, una súplica. El orante está siendo injustamente perseguido y acusado. Él acude a Dios, que es un juez justo, apelando a su inocencia. Pide que si se encuentra culpable, pues que caiga sobre él el castigo. Pero si es inocente, que se aplique la ley a los falsos acusadores. La ley contemplaba precisamente la posibilidad de acudir al tribunal del templo cuando la causa lo ameritara. Se debe cumplir, por tanto, la sentencia que dicte el juez. Leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 17, del 8 al 11, si una causa te parece demasiado difícil de sentenciar, causas dudosas de homicidio, pleitos, lesiones que surjan entre tus ciudadanos, subirás al lugar elegido por el Señor, acudirás a los sacerdotes levitas, al juez que esté en funciones,
y les consultarás. Ellos dictarán sentencia. Lo que ellos digan en el lugar elegido por el Señor, tú lo harás y cumplirás su decisión. Cumplirás su decisión y pondrás en práctica su sentencia sin apartarte ni a derecha ni a izquierda. Entonces la ley contempla que en algunos casos se pudiera acudir al juez del templo cuando no hay pruebas convincentes. Entonces se recurre a una declaración de inocencia. Aquel que está siendo denunciado injustamente puede hacer una declaración de que él es absolutamente inocente. En primer libro de Reyes 8 del 31 al 32 dice, por ejemplo, cuando uno peque contra otro, si se le exige juramento y viene a jurar ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo y haz justicia a tus siervos. Condena al culpable dándole su merecido y absuelve al inocente pagándole según su inocencia. Deuteronomio 19 del 16 al 20, por ejemplo, dice, si se presenta contra alguien un testigo de mala fe, acusándolo de rebelión, las dos partes comparecerán ante el Señor, ante los sacerdotes y jefes que estén en funciones entonces, y los jueces investigarán a fondo. Si resulta que el testigo es falso y que ha calumniado a su hermano, le harás a él lo que intentaba hacer a su hermano. Así extirparás de ti la maldad y los demás escarmentarán al enterarse. Entonces también hay un elemento sobre aquel juicio donde se presenta algún testigo falso y él debe pagar la culpa, debe pagar el castigo que él había pedido para el que había denunciado. Entonces, este Salmo 7 tiene propiamente la estructura de un juicio conforme a estos conceptos que hemos visto en estos textos. Ya entrando al Salmo podríamos descubrir varias partes, no son tan claras a veces del todo, pero sí podremos ir distinguiendo algunas partes. Por ejemplo, los versículos del 2 al 3 se trata de una súplica a Dios porque no hay nadie que defienda a este hombre acusado. Los versículos 4 al 6 se trata de esa declaración de su inocencia y la disponibilidad de aceptar el juicio. Los versículos del 7 al 9, la parte A, es una súplica para que Dios juez se ponga de pie, que Dios actúe. Una petición a Dios para que se levante, que actúe. Y los versículos 9b al 10 es una declaración por parte del salmista sobre la justicia de Dios. Él hace una declaración de que Dios es justo y cómo paga al inocente y cómo paga al culpable. Los versículos 11 al 15 son una descripción de los agresores. Y luego los versículos 16 al 17 se trata de una petición de condena para los falsos testigos, recordándole propiamente ese principio de la ley que aquellos que acusaron falsamente deben pagar. Y el versículo 18 al final es una declaración de alabanza, una alegría y bendición a Dios porque es justo para con los buenos, resaltando
eh, la justicia, salvando a los inocentes y condenando a los culpables. Vamos al comentario paso a paso. Versículos 2 y 3. La súplica. Señor Dios mío, a ti me acojo, sálvame de mis perseguidores, líbrame, que no me desgarren como leones, que no me despedacen sin que nadie me libre. El título, Señor Dios mío, expresa la confianza en el señorío de Dios. Él es el único que tiene toda la potestad. Él es el dueño de todo, es el Señor. Al mismo tiempo que manifiesta esa cercanía. Dios mío, el que está conmigo, el que está cerca de mí, el que vela por mi vida. Entonces se trata de un título que va expresando esa cercanía y confianza del salmista. Tenemos ahí una imagen del león. Esta imagen sirve precisamente para describir la crueldad, la ferocidad de los acusadores que quieren destruir, que quieren descuartizar, quieren devorar. Entonces se utiliza esa imagen del león que devora, que descuartiza. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 38:13, gimo pidiendo ayuda hasta el amanecer. Como un león me quiebras los huesos, rompe, quiebra. Jeremías 12:8, mi heredad es para mí como un león en la selva. Ha lanzado rugidos contra mí y por eso la detesto. Es decir, la suerte que le ha tocado, pues en lugar de darle alivio, le da tristeza, le da miedo, le causa terror. Es decir, la suerte que le ha tocado. Proverbios 25:18 dice, como león rugiente y oso hambriento es el malvado que gobierna a un pueblo pobre. ¿Ven? El malvado que gobierna un pueblo. Es decir, como león rugiente, como oso hambriento. Entonces, esa imagen del león le sirve al salmista precisamente para, pues, describir esa ferocidad. El orante, pues, pide al Señor que Él sea que lo libre, porque no hay nadie que lo defienda. Él acude precisamente a la instancia suprema de el juicio en el templo para que sea precisamente un juez puesto por Dios que lo salva o expresar precisamente esta oración en forma de juicio ante el Señor en el templo. Versículos 4 al 6. La declaración de inocencia. Señor Dios mío, si he cometido eso, si hay injusticia en mis manos, si he perjudicado a mi amigo, si he tolerado al opresor, se presenta la declaración de inocencia mediante una expresión condicional. Es entendible que pues en estos casos se presenta en forma de condición. Si he hecho esto, sí, es la condición. Primero aparece una condición general. Si he hecho esto, quiere decir si soy culpable. Ahí se utiliza un pronombre, si he hecho esto o si he hecho eso, eh, hace referencia a algo ya conocido. Normalmente se utiliza un pronombre cuando ya se sabe a quién se refiere, a lo que se refiere. Entonces, es probable que ya se sepa de lo cual es acusado el orante. Podemos ver, por ejemplo, en Génesis 12:18, Génesis 26:10, Jueces
2:22. Se trata ahí también de algunos momentos en que cuando alguien es acusado o se le pide cuentas, ya se sabe de antemano de lo que se le acusa. Sin embargo, las tres condiciones siguientes describen no hechos concretos, sino los delitos que engloban un mal comportamiento, como las obras malas, hacer mal a los hermanos o favorecer a los culpables. No se está diciendo ningún delito en concreto, no se sabe de qué se le acusa a este orante, simplemente él va a decir que si realmente no ha procedido correctamente, pues que se le tome en cuenta. El verbo hacer es de los más comunes, más abundantes en la Biblia, pero cuando aparece en un juicio, hace referencia a la culpabilidad o a la inocencia o bien a la interrogación. Es decir, ahí se le acusa a alguien de que ha hecho algo. Entonces ahí sería, has hecho esto. O la inocencia, no he hecho esto. O el juez puede interrogar, ¿has hecho esto? Entonces, esa palabra hacer ahí hace referencia a aquello de lo cual se le están acusando. Por eso dice el salmista, si he hecho esto. ¿A qué se refieren estas acusaciones, más bien estas acciones de un mal comportamiento? Eh, Ser justo en las acciones, favorecer al amigo, al prójimo, hacerle bien al prójimo, pero no favorecer al enemigo. Esto engloba de alguna manera el comportamiento justo de una persona. Podemos nosotros, por ejemplo, ver el Salmo número 15. Ahí aparecen estos tres elementos. En el Salmo 15, en el versículo 2, dice, el de manos inocentes y corazón puro. Antes se ha preguntado el salmista, ¿quién puede entrar en el templo? ¿Quién puede estar en el recinto sagrado? Y él mismo se contesta, aquel que tiene manos inocentes. ¿Ven? El que no ha sido injusto, las manos inocentes se refiere a las obras. Aquel que no ha sido injusto en su obrar. Salmo 15, versículo 3. El que no causa daño a su prójimo ni difama al vecino. ¿Ven? El mandamiento, ama a tu prójimo. Entonces ahí se encierra el que no ha causado daño a su prójimo y no difama al vecino, es decir, al cercano. El Salmo dice al amigo, el Salmo número 7. Y el Salmo 15:4 dice, el que desprecia al malvado. Aquí en este salmo dice que no ha favorecido al malvado. Bueno, estas son las condicionantes. Si he hecho eso, si he sido injusto y también si no he ayudado al amigo, si no he favorecido al cercano y también si he ayudado al opresor, si me he puesto en favor del opresor, entonces que yo sea castigado. Y ese castigo aparece en el versículo 6. Que el enemigo me persiga y me alcance, que me pisotee vivo contra el suelo, que sea aplastado el vientre contra el polvo. El verso 6 presenta la intención de alguna manera que tiene el enemigo, el denunciante. Quiere acabar, quiere aplastar, perseguir, dar alcance, pisotear, poner el vientre sobre la tierra.
son signos de victoria sobre un enemigo. Se trata de alcanzarlo, de derribarlo y de pisotearlo. Es decir, cuando alguien logra derribar a alguien como signo de victoria, pone su pie encima. Por eso el vientre sobre el polvo, el vientre sobre la tierra, y el otro que ha vencido pone su pie encima como signo de victoria. Tenemos, por ejemplo, en Lamentación 3:34, cuando alguien pisotea a los cautivos de un país, ¿es que el Señor no lo va a ver? Es decir, cuando hay enemigos que pisotean, vean, que los vencen, que los ponen en tierra y el pie encima, cuando alguien vence a los pobres, a los cautivos, Dios no lo va a ver. Josué 10:24, acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de estos reyes. Es decir, cuando ha vencido Josué, acérquense, pongan sus pies sobre la nuca de estos reyes. Vean, es el signo de la victoria. Entonces lo que está diciendo el salmista es que si él ha sido culpable o si él se encuentra culpable, que pueda perecer, que el enemigo lo alcance, que lo tire al piso, que lo venza. Versículos 7 al 9a. La súplica para que Dios juez se ponga de pie, que Dios actúe. Levántate, Señor, lleno de ira, enfréntate contra la furia de mis opresores. Despiértate, Dios mío, tú que llamas a juicio. Te rodea una asamblea de naciones, presídela desde lo alto. El Señor es juez de los pueblos. Esa palabra, levántate y despiértate, puede significar una petición para que Dios tome su lugar como juez. Es decir, que se ponga, que se levante, que hable, que actúe. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 44:24. Despiértate. ¿Por qué duermes, Señor? Despiértate. No nos rechaces para siempre. Es decir, actúa, Señor. Puede verse también el Salmo 57:9, Salmo 59:5. Pero podría también tener una referencia temporal, ya que la mañana es el momento en que se presentaban los juicios. Ya lo hemos comentado en alguno de los salmos anteriores. El Salmo 5, versículo 4, ahí nos presenta como por la mañana el juez se pone en su trono para juzgar, para recibir. Entonces, levántate puede hacer también esa referencia al tiempo que ya el salmista ha madrugado para presentar su caso. El versículo 8 presenta a Dios como juez universal, el juez de todas las naciones, y la declaración de que es un juez divino, no es un juez humano que se pueda corromper. Él preside desde lo alto, no tiene su trono en la tierra, sino en el cielo. Entonces, no es un juzgado que se pueda corromper, sino que Él actúa y conoce todo y va a actuar conforme a su justicia. El Salmo 9, del 9 al 10, por ejemplo, dice, pero el Señor reina eternamente, establece su reino para juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga a los pueblos con equidad. Juzga a los pueblos con equidad. Entonces, el rey universal que juzga con justicia. También el Salmo 99, versículo 9, habla precisamente de este reino universal del Señor. Versículos 9b al 10. La justicia de Dios para el inocente culpable. Pero, perdón, versículos 9b al 10. La justicia de Dios tanto para el inocente como para el culpable.
Júzgame, Señor, conforme a mi inocencia, según mi integridad. Que termine la maldad de los malvados. Tú darás seguridad al inocente. Dios justo, tú que sondeas el corazón y las entrañas. Con una repetición, inocencia e integridad, el salmista vuelve a la declaración de que él es inocente, pero ahora pide a Dios que actúe conforme a esa declaración, conforme al resultado del juicio. La justicia del juez concuerda con la justicia del inocente. Eh, Podemos ver el Salmo 18, 21 y Salmo 18, verso 25. Es decir, como Dios es justo, será salvado el justo. O sea, debe concordar, hay una relación de justicia entre Dios y aquel que es absuelto, aquel que es justo. Salmo 26, 1 al 3 dice, Júzgame, Señor, porque he procedido con rectitud. Y el Salmo 35, 24 dice, Júzgame según tu justicia. Bien, por una parte se confiesa que Dios es justo y por otra también el salmista dice que Él es justo, entonces hay como esa relación, esa afinidad y por lo tanto le da la confianza al salmista de ser liberado por Dios. El versículo 10 presenta la finalidad que tiene todo juicio, acabar con la maldad y que se restablezca la inocencia. Acaba con la maldad. Esa es la finalidad de un juicio, hacer relucir la verdad y acabar con el daño, acabar con el mal, que se declare la justicia del rey o del juez. El verbo que aparece ahí, sondear, el Señor sondea los corazones y las entrañas. Sondear significa literalmente aventar. Hace referencia a la limpieza que se hace con el trigo, aventándolo para que el viento se lleve la paja, eh, la cáscara seca y quede solo el grano. Sondear es entonces quitar la basura y descubrir lo valioso, descubrir lo verdadero. Dios como juez no solo investiga, Dios es un juez del cielo que conoce todas las acciones y conoce las intenciones y los sentimientos. Vean, sondea el corazón y sondea las entrañas. El corazón normalmente hace referencia a la intención, lo que se pretende, y las entrañas hacen referencia a los sentimientos. Entonces, vean, un juez que hace una buena investigación puede conocer las acciones, descubrir hizo o no hizo esto, si hace una buena investigación. Pues Dios es mucho más que un juez de esta tierra. Dios también conoce las acciones, pero además, Él escudriña, Él sondea y conoce también el corazón y las entrañas, conoce la intención y los sentimientos, no solamente las palabras. Versículos 11 al 15. Descripción de los agresores. Mi escudo está en un Dios que salva a los de recto corazón y entrañas. Dios es un juez justo, un Dios que se indigna cada día. Si el hombre no se arrepiente, afilará la espada, tensará el arco y apuntará,
preparará sus armas mortíferas, fabrica sus flechas ardientes. Miren, el que está preñado de maldad ha concebido un crimen y da a luz la mentira. La confianza del salmista está en Dios, que salva a los de recto corazón y entrañas. Como hemos dicho, a los que tienen rectas intenciones, obras y sentimientos. Es un Dios que se indigna cada día. Es decir, que su justicia es permanente y siempre está al tanto para salvar al inocente. Cada día también hace referencia a la aplicación de la justicia, es decir, por la mañana cada día el juez se ponía en su sitio para recibir los casos, entonces cada día. Entonces el Señor está constantemente también atendiendo los casos de los inocentes que acuden a Él en oración. Los versículos 13 y 14 hablan de la preparación para dar muerte al que no se arrepiente. Esas palabras que ya hemos mencionado, afilar la espada, tensar el arco, apuntar, preparar armas, fabricar flechas, pues son palabras que hacen referencia a la guerra, a la caza, a la lucha, y pues son armas ya preparadas para el culpable. Se trata de un lenguaje de guerra entendida normalmente contra los enemigos y puede también hacer una referencia a la declaración de un juicio divino. Hay algunas expresiones también como preparación de armas para la aplicación del juicio divino. Por ejemplo, Deuteronomio 32:41 dice, cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mi mano la justicia, haré venganza del enemigo y daré su paga al adversario. Embriagaré mis flechas con sangre, mi espada devorará la carne. Entonces es posible que el salmista utilice también estas palabras para hacer referencia a que el juicio de Dios está ya preparado para el culpable. Esta descripción de juicio es una declaración de lo que le espera a aquel hombre injusto o aquel acusador mentiroso si no se convierte, si no acepta su verdad. La expresión si no se arrepiente expresa una posibilidad de salvación para el culpable. Dios no retrasa la justicia, sin embargo, da oportunidad para el arrepentimiento, da un tiempo al malvado para reconocer su pecado. Es decir, el proceso, mientras se va realizando el juicio, y si aquel acusador injusto está viendo que va encaminándose la absolución a aquel inocente, es oportunidad para que él pueda recapacitar. O sea, hay un tiempo para que él pueda arrepentirse. El verso 15 presenta también como un proceso de aquellos frutos concebidos por el mal, o sea, los frutos del mal, como un proceso también. Dice, preñado de maldad, concibe el crimen y da a luz la mentira, o sea, el engaño. Está tratándose de describir aquí cómo la persona que hace un daño, primero acepta eso en el corazón, en el pensamiento. Primero decide, planea, es decir, concibe y por lo tanto el fruto va a ser el engaño, el fruto va a ser la mentira, va a dar a luz la mentira. Job 15:35 dice, concibe miseria
y da a luz desgracia. Gesta en el vientre la decepción. Isaías 33:11 dice, concebirán paja y parirán rastrojo. Santiago 1:15 dice, el deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando madura, engendra muerte. Vean, el deseo, o sea, la concupiscencia, concibe y el fruto es el pecado. Y el pecado también da fruto, la, la muerte, engendra muerte. Versículos 16 y 17, petición de condena para los falsos testigos. Cavó un pozo profundo y cayó en la fosa que hizo. Que su maldad recaiga sobre él y que su crueldad le caiga en la cabeza. Aquí el salmista pide que se aplique a este acusador mentiroso lo que dicta la ley, que debe aplicarse al falso testigo en un juicio, que se le aplique lo mismo que él había pedido. Parece una aplicación pues muy exigente al estilo de la ley del talión del Deuteronomio 19, pero pues es normalmente esta teología que se está expresando también en estos salmos de súplica contra los perseguidores. Hay que entender todavía pues esta teología precisamente del Antiguo Testamento que tiene que ver con los agresores. Jueces 19:53 dice, una mujer le dejó caer sobre la cabeza una piedra de moler y le partió el cráneo. Todo el mal que hicieron, Dios lo hizo recaer sobre ellos. ¿Bien? Dios lo hizo recaer sobre ellos. Y ahí de forma literal sobre su cabeza. Primera de Samuel 25:39 dice, cuando David supo que Nabal había muerto, exclamó, bendito sea el Señor, que ha defendido mi causa de la afrenta que Nabal me había hecho. Ha guardado a su servidor del mal. El Señor ha hecho recaer la malicia de Nabal sobre su propia cabeza. Vean, ha pagado lo que había hecho. Primer libro de Reyes 2:32 dice, y que el Señor haga recaer su sangre sobre su cabeza, porque mató a dos hombres justos y mejores que él, y los asesinó por la espalda, sin que mi padre David lo supiera. O sea, se está pidiendo que pague lo mismo que él hizo. Versículo 18. Alegría y alabanza a Dios por su resolución justa. Yo daré gracias al Señor por su justicia. Cantaré salmos al nombre del Señor Altísimo. La justicia de Dios y la salvación del inocente son motivo de celebrarse en la liturgia. Son motivo de alabanza y de agradecimiento a Dios. ¿Cómo nosotros podemos meditar, entender este salmo? Primeramente, hay que tratar de comprender las expresiones. Ellos entendían la justicia como haz el bien a tu prójimo, favorece a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, porque esto significaba favorecer el bien. Eh, no tener injustas las manos, no tener sangre en las manos, ser inocente de las manos, es decir, la conducta, las manos representan las obras. Y por otra parte, no favorecer al culpable,
no hacer prosperar el mal. Ellos lo entendían así, de esa manera. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender estas palabras también a la luz del Nuevo Testamento. Podemos leer, por ejemplo, primera carta de Pedro 2, del 15 al 24, que dice, pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien, cierren la boca a los ignorantes e insensatos. ¿Ven? Obrando el bien. No, no a golpes, o no con palabras, o no con groserías, o no con... No, no, no. Con el bien ustedes pueden callar a los culpables. Obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad. Obren como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sean sumisos con todo respeto a sus dueños, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los severos, porque es meritorio tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. ¿Ven? Es meritorio sufrir alguna pena cuando se sufre injustamente, pero hacerlo por Dios, para agradar a Dios. Pues, ¿qué gloria hay en soportar los golpes cuando uno ha faltado? Pero si ha obrado bien y soporta el sufrimiento, esto es meritorio ante Dios. Pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles un modelo para que sigan sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas hemos sido curados. Yo creo que esta carta de Pedro nos enseña precisamente cómo poder interpretar, cómo poder leer también estos salmos. La justicia del Nuevo Testamento es distinta. Hay que aprender, claro, a defender la dignidad cuando sea necesario, pero a veces aprender a sufrir ciertas contrariedades por amor a Dios y también por el prójimo. Es como un método muy adecuado para hacer callar a aquellos culpables, la bondad, el perdón, y no buscar el desquitarse. Esto hay que dejárselo a Dios. Él es el justo juez. Pues queridos hermanos, pidámosle a Dios que cuando nosotros podamos tener alguna experiencia de alguien que nos ha acusado injustamente, de alguien que nos ha levantado un falso, de alguien que nos ha querido hacer daño, nosotros no dejemos agriar nuestro corazón contra él, no dejemos anidar ningún sentimiento malo, que podamos aprender a perdonar, que podamos aprender a entregarlo en manos de Dios, a dejarlo en manos de Dios y al contrario, poder hacer el bien. Y también pidámosle sabiduría para que cuando nos toca leer estos salmos podamos entender las expresiones de acuerdo al pensamiento de los judíos, pero también entenderlo a la luz de Cristo
a la luz de la enseñanza de nuestro Señor. No nos olvidemos de hacer oración por aquellos que nos han hecho algún daño. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.